Vamos a ver si podemos ir cerrando, por lo menos por el día de hoy, lo que significa una organización estatal. De alguna manera, al explicar qué significa, estamos definiendo el concepto de Estado. Hablamos de los elementos, hablamos de alguno de esos elementos, hablamos del origen histórico del Estado y nos detuvimos en el último video en el gobierno como un grupo con privilegios. Dijimos que en estas organizaciones estatales la organización del poder, básicamente del control de la vida política, era jerarquizada, piramidal, se concentraba en unos pocos. Creo que recién dije que sí, que tenían privilegios. Y también hablamos que en el origen de esas organizaciones, ahora también se da eso, pero bajo otra forma, el control era de un grupo que ejercía las tareas intelectuales, no las tareas físicas. Como ese grupo realizaba las tareas intelectuales, necesitaba de otro grupo que alimentara sus necesidades básicas. Y necesitaba controlar a ese grupo y los recursos que se podía obtener de esos grupos. Si bien se distribuían los bienes, es decir, bueno, unos mientras están encargando de la agricultura, otros de la ganadería, otros deben vigilar que no vengan los enemigos y a ese grupo hay que alimentarlo. Durante mucho tiempo vemos cómo el ejército era sostenido por esta población y el gobierno era más fuerte cuando más fuerte era su ejército porque podía ejercer más control hacia afuera y hacia adentro. También veíamos que si el grupo que producía no quería de alguna manera dar lo que producía, que muchas veces se les sacaba todo lo que producía, casi no podían sobrevivir, bueno, existía la represión de las Fuerzas Armadas. Algo así existe actualmente. Nosotros hoy pagamos impuestos. La diferencia entre impuestos y tributos es que en ese momento el tributo se daba en bienes, en producción y en mano de obra, en trabajo. Algunas poblaciones estatales, muchas, tenían una mano de obra esclava. Y entonces, digamos, esas sociedades, los que no eran esclavos, muchas veces no estaban siendo tan sometidos porque era una sociedad esclavista. Entonces el trabajo más fuerte descansaba sobre los esclavos que no tenían ningún tipo de derechos, eran considerados mercancías, objetos, es decir, se los podía comprar, vender, si se los mataba, ¿cuál era la mayor dificultad? Que perdía un bien. Es como si yo rompo el televisor. ¿Lo puedo romper? Sí. ¿Me van a decir algo por romperlo? No. ¿Y a dónde está el problema? Y que me tengo que comprar otro televisor, por ejemplo, que va a generar otro gasto. Entonces, a veces, si se cuidaba algún esclavo, era por esta situación. Bueno, entonces tenemos toda una organización en base donde un grupo va tomando el control y se va sosteniendo gracias a los otros elementos. Eso es su origen histórico. Hoy hay algo similar, obviamente no lo podemos llevar al extremo, pero podemos analizar mucho de estos elementos en la actualidad. Por ejemplo, que en este contexto de pandemia, que muchas personas no pueden ejercer su negocio, es decir, ejercer su vida laboral, ya sea porque son comerciantes, sobre todo los productores, necesitan de la distribución de la riqueza del gobierno, pero también se ven perjudicados en este momento por las medidas económicas, digamos. Bueno, vamos a ver en qué pasa todo esto, no nos vamos a hacer mucho la cabeza porque si no nos entraríamos a deprimir mucho. Bueno, nosotros antes de empezar a trabajar Estado, también trabajamos un poco en esto de reconocer el contexto actual, que es importante, ¿no? Cómo vivimos, hicimos un repaso de contenidos y trabajamos con el Año Nuevo Mapuche. Y el Año Nuevo Mapuche tiene que ver con un pueblo originario que